adecuaban a sus chambas para hacerse más versátiles y poder crecer en diferentes rubros, ¿sí? Algo que les quiero recomendar también, y aprovecho este foro para decírselos, es una de las principales cosas que yo les recomiendo a ustedes como estudiantes aprender es Derecho y Legislación. Derecho y Legislación para forestal para forestales, y dependiendo de la carrera donde estén, agro y demás, es algo que yo les recomiendo le presten mucha atención. Porque lo primero que una empresa en la cual ustedes vayan a laborar, lo primero que busca cualquier empresa es asegurar el cumplimiento legal. Y en casi todas es lo único que buscan. Entonces, y esa es básicamente la razón de existir de nuestras carreras por ahora. Salvo en otros lugares, pero principalmente en industrias, en minería, en agroindustria, ¿sí? En electricidad y demás, lo primero y lo que prima es el derecho y la legislación ambiental. Y no sé cómo estén dictando el curso ahora en la universidad en ambiental o en otras carreras, pero, a ver, yo cuando estudié ese curso era el 2007 o 2008, si no me equivoco, ni siquiera existía el Ministerio del Ambiente, se estaba creando, a las justas teníamos la Ley General del Ambiente y teníamos otras leyes súper antiguas como la Ley General de Aguas y demás. Entonces, si hay cursos por ahí en la Universidad Católica son muy buenos, no sé en qué otras, donde puedan meterse a cursos y demás, les va a servir un montón. Donde ustedes aprendan y formen el criterio suficiente para saber temas asociados a estudios de impacto ambiental, manejo de residuos, aguas residuales. Porque a la larga, saber diseñar una planta de aguas residuales, de repente no va a ser lo que apliquemos. Más vamos a aplicar criterio para saber qué parámetros cumplir, qué parámetros no cumplir, qué me puede fiscalizar la OEFA, sobre qué me pueden multar, qué es lo que me debo asegurar, ¿ok? En residuos sólidos, qué documentación debo manejar, qué debo presentar a la OEFA, entonces, todo eso muy práctico, no se nos enseña, o no sé ahora, pero no se nos enseña en la universidad, ¿sí? En la universidad nos enseñan mucho, por ejemplo, en residuos, a diseñar un relleno, a diseñar un biodigestor, a diseñar un plan de recojo de residuos. Ok, podemos aplicarlo, pero no se nos enseña qué nos pide la ley respecto a los residuos si yo trabajo en una empresa. Sé que es un manifiesto de residuos sólidos, qué es un residuo, qué consideraciones debo tener para los RAEs, etcétera, etcétera. Entonces, sí les recomiendo lean o estudien o métanse a cursos de Derecho y Legislación porque eso es básico en lo que hagamos. Una vez que ya les dije mi consejo, me voy a meter un poco más, ahora sí, a hablar de mi tema. Lo que yo les contaba es que yo tengo experiencia, miren, en una empresa de explosivos que es industrial, ¿ok? Y ahora en una agroindustrial. O sea, cambié totalmente de rubro. Y no es muy común tampoco en nuestras carreras, porque es más común que alguien que se meta a trabajar en industria se quede en industria y alguien que se mete a trabajar en minería se quede en minería eternamente. Entonces, en mi caso, felizmente tuve la oportunidad de poder moverme y creo que ambas experiencias han sido bastante enriquecedoras y lo que hago hoy me apasiona y por fin he encontrado, digamos, mi razón de ser. Entonces, ahora les voy a presentar mi pantalla para contarles ya un poco más. A ver cómo es esto. Compartir. No tengo la opción de compartir. A ver, presentar una ventana. Ahí está. Compartir ahora sí. Y me avisan, por favor, cuando puedan ver mi pantalla. ¿Sí? Bueno, mi hermano que está allá me dice que sí. Entonces, les voy a hablar en esta oportunidad de sostenibilidad y commodities. En commodities, perdón, y cadenas productivas cero de deforestación, y me voy a basar en la experiencia del Grupo Palmas, que es donde yo trabajo. 2 avisos parroquiales. 1, pueden interrumpirme en cualquier momento y hacerme una consulta, ¿ok? Y 3, también hacerme una consulta de cualquier tipo, si quieren que profundice o si quieren que les aclare algo. Y recuerden, no soy ingeniero Nilton, sino solamente soy Nilton, ¿sí? Entonces, antes que nada, yo sé que probablemente no conozcamos el término commodity y no me voy a poner a explicar la definición económica porque ni yo la conozco bien, solamente lo que quiero
que es expresarles a qué me refiero con commodities. Commodities son estos bienes que no se diferencian uno del otro, es decir, que tú encuentras mucha disponibilidad en el mundo y no hay una diferencia de calidad entre uno y el otro. Por ejemplo, el petróleo, ¿ok? Hay oferta de petróleo en varios países y el petróleo de Irak es el mismo que el petróleo de Qatar y es el mismo que el petróleo de Venezuela. Entonces, a eso se le llama un commodity. Este bien que no tiene diferencia de calidad, los precios se rigen por, por las reglas internacionales del mercado. Existe una demanda y existen eh, organismos económicos internacionales que rigen su precio. Así como pasa con el oro, con la plata, con los petróleos, también existen commodities agrícolas. ¿Ok? Algunos ejemplos de estos commodities agrícolas son el cacao, el café, para casos peruanos, y los aceites y las grasas que provienen de vegetales. Los principales en el mundo son la soya, el girasol y la palma. ¿Ok? Hoy vamos a enfocar, o voy a enfocar esta presentación en palma. ¿Ok? No voy a hablar de café, de cacao, probablemente los mencione de manera tangencial, pero sí es importante estos dos casos, sobre todo en Perú, porque hay mucho cultivo de cacao y de café, y voy a rozar muy poco soya y girasol. ¿Sí? Si bien son la competencia directa del aceite de palma, ellos tienen características distintas. Y la palma es un cultivo bastante especial y bastante controversial, y es ahí donde vamos a introducirnos y les voy a contar cómo una empresa, a partir de una necesidad, puede transformar su estrategia e introducir la sostenibilidad como parte core de su negocio. ¿Okay? Antes que nada, les voy a contar así rapidito. La palma aceitera es de origen africano y crece en las zonas tropicales del mundo, es decir, en las zonas cercanas al Ecuador. Es por eso que es un cultivo controversial. ¿Por qué? Porque de casi el 100% de la palma producida en el mundo, más de la mitad ha sido sembrada sobre bosque tropical. Y eso es principalmente en Malasia e Indonesia. Actualmente el sudeste asiático concentra más del 90%, no menos, el 80% de la producción mundial de palma aceitera. Ellos llegan a tener hasta 80 millones de hectáreas de palma aceitera. Para que se hagan una idea, Perú solamente tiene 90.000 hectáreas, ellos tienen mucho más, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con Indonesia o Malasia? Ellos han sembrado palma y se han tumbado islas enteras de bosque y han afectado hábitats tan delicados como los del orangután, los de algunos tigres, elefantes y otras especies que son endémicas de allá y que solamente tenían estas islas como sus únicos hábitats, pues ahí se metió la palma. Entonces, este es un cultivo bastante controversial. Obviamente en Perú no estamos exentos a esa realidad, porque ¿dónde crece la palma en Perú? En la selva. Y hay muchos casos negativos y les voy a contar un poco cómo esa negatividad sobre este cultivo ha ido transformando el mercado y ha ido abriendo oportunidades de negocio sostenible diferentes. ¿Eh? En el mundo, la tendencia del mercado de la palma es a que este sea sostenible. ¿Por qué? Porque así yo reduzco los riesgos reputacionales de las grandes marcas. Como dato, casi el 80% de los productos alimentarios y muchos de productos de higiene que ustedes consumen tienen palma. ¿Ok? Por ejemplo, Nestlé de Perú trabaja con grasa de palma, por eso su panetón Donofrio, su helado, sus helados Jet, su sándwich, todas las galletas de Nestlé y todo lo que necesite grasa, tiene aceite de palma. Mondelez, que produce las galletas Ritz, que produce Golpe otros productos alimenticios más, también tienen aceite de palma. PepsiCo, empresa que produce todos los snacks, Lay's, Doritos y demás, fríe con aceite de palma. Entonces, la palma está en casi todo. En jabones, la base de los jabones es el aceite de palmiste, que es un derivado más de la palma. La cosmética utiliza palma, los labiales, y otros productos cosméticos también usan palma. Entonces, donde quiera que vean, casi todo tiene palma. Aceite envasado para freír, en Perú es más común ver soya, pero si ustedes se van a la selva,
casi todo el aceite envasado que utilizan en la selva es de palma. Entonces, palma está donde tú quieras, en cualquier lugar. Y que se diga a nivel mundial que se va a dejar de producir palma es mentira, porque una hectárea de palma te produce durante 25 años continuos y te produce más o menos 500 veces lo que te produce una hectárea de soya. Entonces es un cultivo mucho más rentable y es un cultivo que además necesita menos suelo para poder producir mucho más cantidad que la soya y el girasol. El problema es que la palma crece en zonas tropicales. Entonces es ahí donde hay que trabajar para evitar que el cambio de uso del suelo sea tan brusco. Entonces, eso es lo que busca el mercado. Estas grandes marcas como Nestlé, Unilever, Colgate, Kentucky, Ferrero Rocher, que hacen los Nutella, PepsiCo, que tiene un montón de marcas, Arcos Dorados, que es McDonald's, Watts, etcétera, Walmart, etcétera, ahora te piden sostenibilidad y tienen unos protocolos y unos requisitos súper exigentes para sus proveedores. Entonces, ¿qué te exige este mercado? Principalmente cuatro cosas. No deforestación, que es el principal, y que no cultives en turberas, ¿ok? Turbera es un tipo de suelo especial, no les puedo dar la descripción técnica, pero es un suelo que almacena mucho metano principalmente, entonces el que tú lo transformes para agricultura genera que se libere ese metano, por lo cual contribuye mucho a la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, en el mercado internacional de palma, ¿qué te piden? Que no deforestes, que no cultives en turberas, el respeto por las comunidades y por tus trabajadores. Esto es muy importante porque en Indonesia, Malasia, en general en África y el sudeste asiático, hay muchos temas de esclavitud y de vulneración de los derechos de tanto de los trabajadores como de las comunidades. Es decir, empresas que tienen millones de hectáreas de palma, que no les importa quién está alrededor, compran o botan a la gente de sus tierras, cultivan y demás. Entonces, como es un cultivo de gran extensión, que te pide el mundo de la palma es que respetes a tus comunidades y a tus trabajadores. Luego te piden transparencia, ¿sí? Luego les voy a dejar el enlace de nuestra página web, por ejemplo, y van a ver que existe mucha información de nuestra gestión de sostenibilidad en la web. Lo primero que te piden para que tú demuestres que cultivas de manera sostenible palma es que seas transparente con tus evaluaciones de impacto ambiental, social, con tus quejas y reclamos de comunidades, con tus quejas y reclamos por conflictos éticos, cómo manejas, de dónde cultivas, de dónde compras la palma y demás. Entonces la transparencia es otro de los elementos importantes. Y finalmente la trazabilidad. ¿Qué quiere decir la trazabilidad? La trazabilidad significa que tu cliente quiere saber de dónde sale cada pepita de fruto de palma. A la derecha hay una figurita de las pepitas que tú utilizas en tu fábrica para producir aceite. ¿Y por qué esto es importante? Y otra vez nos vamos al sudeste asiático. En el sudeste asiático, o en general, a nivel mundial, hay dos formas de producir palma, o de plantar palma. Agarras y adquieres una gran extensión de tierra, pones una empresa y siembras, y el fruto se abastece a una planta extractora y luego se refina. O existen innumerables de pequeños agricultores, así como hay de café, de cacao, de plátano, de yuca, también hay pequeños productores de palma, y estos señores te venden tu fruto. Entonces, ¿qué pasa a nivel mundial en general con la palma? Un refinador que podría ser, o un productor final como un Nestlé que hace una galleta, le compra a un refinador de aceite, o le compra muchos refinadores de aceite. Estos refinadores de aceite le compran a 100 o 200 extractoras, y estas 100 o 200 extractoras le pueden comprar tanto a 100 plantaciones grandes como a 1 millón de plantaciones pequeñas, con lo que la trazabilidad del fruto es bastante compleja. Es muy difícil para un Nestlé o un Mondelez saber de dónde provino el aceite que utilizó en sus productos. Por lo tanto, ¿qué te exigen a ti como proveedor? Que les demuestre de dónde ha salido. Entonces, ¿para qué? Para que tú les digas, ok, señor Nestlé, mire, mi fruto sale de mi plantación y de 500 pequeños productores de tocache. Ah, ok, y con estos 500 productores de tocache yo tengo programas para que no deforesten, programas para que cuiden las riberas de los ríos, para que tengan cuidado con el manejo de sus agroquímicos, para que no tengan conflictos sociales. Entonces, de esa manera yo te aseguro, Nestlé, que tanto
los pequeños productores a los que yo compro, como mi plantación, cumplen con los criterios de sostenibilidad, entonces tu producto utiliza aceite sostenible. Eso tiene que ver con trazabilidad. Poderle mostrar al mundo que yo conozco de dónde proviene el fruto que utilizo para extraer aceite y además aplico o capacito a todas estas personas para que cultiven de manera sostenible. Es un reto gigante, ¿ok? Nosotros como Grupo Palma tenemos dos plantaciones propias bastante grandes, que en suma hacen 26.000 hectáreas, pero además le compramos a un promedio de 1.200 pequeños productores. Y estos 1.200 pequeños productores en promedio tienen menos de 10 hectáreas. Entonces tenemos que desplegar capacitación, formación y asistencia técnica para esa cantidad de pequeños productores, para yo poder decirle a mis compradores que efectivamente toda mi cadena de valor trabaja de manera sostenible. Eso les voy a explicar más adelante cuando hablemos de cadenas de suministro. Entonces, a nivel Palma, esto es lo que me piden. Esto se le llama la NDP. ¿Okay? Los compromisos NDP se conoce a nivel mundial. No deforestation, peat and exploitation. No deforestación, no cultivo en turberas, que es peat en inglés, y no explotación. Entonces siempre te van a pedir, estos grandes clientes te van a pedir tu política NDP. Porque, como yo les decía, ellos lo que necesitan es cuidar la reputación. O sea, ser sostenibles, ¿para qué? Cuidar su reputación. Entiendo que yo creo que voy a poder mandarles esta presentación, ahí les he puesto un enlace de cómo, por ejemplo, a Nestlé lo atacan con una de sus grandes marcas, que es KitKat. Este es un video de KitKat, que no se los pongo porque no hay mucho tiempo, pero cómo atacan a KitKat porque supuestamente el aceite que utiliza Nestlé para su KitKat ha matado a todos los orangutanes del mundo. Y así hay un montón de campañas contra Dove, contra Nutella, contra snacks y demás. Entonces nosotros como proveedores debemos asegurarnos que el cliente esté tranquilo y él pueda decirle al mundo, no señores, mi aceite no proviene de fuentes así. ¿Ok? Esa es la razón por la cual por la cual en el mercado, en la industria de palma, la sostenibilidad no solamente se basa en que yo debo cumplir la ley, no, se basa en que yo debo asegurarme de que tanto yo como mis otros proveedores cumplamos una serie de requisitos de sostenibilidad. ¿Para qué? Para garantizarle a mi cliente y garantizarle al mundo que yo no incurro en malas prácticas, más bien que promuevo el cultivo sostenible de esta planta que es bastante controversial a nivel mundial. Aquí pueden ver, por ejemplo, unos prints de las webs de algunos de los principales productores mundiales de alimentos, como Nestlé, ¿no? Nestlé tiene todo un área dedicada a palm oil, donde está todos sus compromisos de abastecimiento responsable. A la mano derecha tienen la hoja de ruta de Mondelez Internacional para asegurar el 100% de abastecimiento de palma sostenible. Y finalmente abajo también tienen un print de PepsiCo, que es otra de las grandes a nivel mundial, que tiene toda una sección de palma. Así como tienen de palma, pero también tienen para pulpa, para papel, para soya, azúcar, otros cereales, porque son cultivos también controversiales y que probablemente tengan requisitos parecidos a la palma. Entonces, si ya estás en palma, puedes moverte a cualquier cultivo. ¿Okay? Eso es a nivel mundial. Voy a recapitular entonces. Tenemos commodities agrícolas, uno de ellos es el aceite de palma. El aceite de palma es muy controversial porque crece en la selva y mucha de la palma del mundo ha sido desarrollada en áreas que eran bosque. Entonces los clientes y los consumidores a nivel mundial dicen, ok, ya no voy a seguir comprando palmas si está deforesta. Entonces estos productores mundiales, por presión de sus clientes, pues le piden a sus proveedores como a nosotros, Grupo Palmas, que tengamos una estrategia de sostenibilidad que apunte a la no deforestación, a la no explotación, que sea transparente y demás. Entonces, eso es la primera parte. Ahora quiero meterme un poquito al caso de Perú, ¿ya? Porque siempre hay que estar informados y no satanizar a un cultivo cuando no conocemos un poco la realidad. Antes de pasar a la experiencia de lo que yo hago y qué podrían hacer si trabajan en empresas como esta, quiero contarles que en Perú existen 70 millones de hectáreas de bosque. De esas 70 millones de hectáreas, remanente, ¿ok?
Una hectárea son 10.000 metros cuadrados para estar todos en contexto, entonces estamos hablando de miles de millones de metros cuadrados. Okay, de esas 70 millones de hectáreas, 7.3 millones de hectáreas ya han sido desboscadas, es decir, selva que se perdió, estamos hablando del 10%, y estamos deforestando una tasa anual de 120.000 hectáreas por año. Y de esas 120.000 hectáreas anuales, el 70% proviene de la agricultura a pequeña escala. Palma, no de otras actividades, no, de la agricultura a pequeña escala. ¿Qué quiere decir? Aquel señor humilde que no tiene muchas capacidades y que necesita vender sus productos y que hoy roza una hectárea, el próximo año agarra y quema otra más, y a 200 metros hay otro productor que hace lo mismo, entonces el bosque empieza a ser talado por parchecitos, con lo cual pierde su propiedad de paisaje, pierde su conectividad, entonces los animales no empiezan a irse, no tienen dónde irse, mueren. Entonces, ese es el principal problema de la deforestación. A eso aumenta, obviamente, el cultivo ilegal de hoja de coca, la minería ilegal, pero miren, solamente el 0.1% de las áreas deforestadas, ni siquiera de las áreas deforestadas, sino claro, el 0.1% de esa área deforestada corresponde a palma. En Perú tenemos hoy 84.000, ese dato está desactualizado, 84.000 hectáreas de palma. Obviamente esos 84.000 no han venido todas de deforestación, pero sí una gran parte. Entonces, la palma tampoco es el gran monstruo. Sí, han habido problemas, pero no es el monstruo, hay problemas más grandes. Fíjese que café tiene casi 400.000 hectáreas y el café crece en laderas, en selva alta, en bosque de neblina, que es productor de agua, y no existen muchos de estos bosques ni siquiera a nivel mundial. En Perú ya son raros y a nivel mundial también. Cacao, que crece en selva baja, 130.000 hectáreas, pero como el cacao es un proyecto alternativo para erradicar la coca, nadie se mete con el cacao. Arroz, señores, yo a veces tomo la avioneta de la compañía para viajar de Tarapoto a Tocache y sobrevuelo toda la zona de San Martín, que está completamente llena de arrozales. Y el arroz sí es un cultivo totalmente perjudicial por la cantidad de químicos, la cantidad de agua y la forma en que limpian el suelo. O sea, el suelo se convierte en una pradera de arroz. Entonces, no dejemos llevar a veces por la pasión. Sí, el cultivo de palma no está exento de problemas, sobre todo a nivel mundial, pero en América Latina no. Y en Perú tampoco. Somos el séptimo productor de América Latina en palma, ¿no? Colombia nos lleva años, Ecuador nos lleva años, Guatemala, Honduras, México se está poniendo las pilas. Entonces, si usted, ahora, perdón que me ganó la pasión aquí. Tenemos 7.3 millones de área deforestada y el cultivo de palma es un cultivo mucho más rentable que cualquiera de los que yo les digo abajo. O sea, una planta de palma dura 20 años y en esos 20 años un productor puede tener ingresos promedios de hasta 3.000 soles mensuales, dependiendo con un hectareaje de 5 a 10 hectáreas. Ningún solo productor, y se lo digo por experiencia porque mi padre es agricultor, ningún agricultor tiene ese nivel de ingresos, bajo ningún supuesto, con ningún otro cultivo. Yo creo que la palma es una oportunidad gigante de generar desarrollo, porque el aceite de palma se vende, señores, se vende siempre. Yo ahorita en pandemia tengo más trabajo que antes, mi planta no ha parado porque es industria alimentaria y porque se usa para todo. Entonces hay una gran oportunidad de sembrar palma de manera responsable en áreas ya degradadas de la selva. Porque además esto va a crecer y se va a convertir en un árbol. Finalmente, si queremos hablar de lucha contra el cambio climático, va a absorber carbono. Si lo hacemos, ojo, en áreas degradadas y no transformando bosque o no en turbera, ¿sí? Esa es mi reflexión a nivel Perú. Con este supuesto, el Grupo Palmas, acá les voy a hablar un poquito de mi chamba, para que conozcan un poco qué hago y cómo el Grupo Palmas tiene una visión. Sí, la empresa donde yo trabajo pertenece al Grupo Romero, es la más grande productora de palma de Perú, tenemos 1/3 de la producción. ¿Sí? La demás la tienen pequeños productores. Entonces, nuestra misión es que no solamente existimos para producir aceite, sino que cultivamos desarrollo sostenible para transformar vidas. Estamos hablando de que la misión de la compañía incorpora la sostenibilidad, entonces, desde ya el peso de lo que hago
y de lo que hacemos en nuestra área y en nuestra gestión es bastante grande. Hoy en día en la compañía nadie toca un árbol, nadie toca una rama en un río, nadie se le ocurre cambiar un proceso industrial, porque primero hablan con sostenibilidad para ver si se cambia en el proceso, no va a afectar en la calidad del agua residual, por lo tanto ya no afectará a la comunidad aguas abajo. Hablamos de que puedo tocar o no, puedo limpiar o no este dren, ¿no? Porque yo ahora protejo las fajas marginales de los ríos para asegurar la disponibilidad de calidad a las comunidades. Entonces, el área de sostenibilidad se ha vuelto parte de la operación. ¿Por qué? Porque creemos en un cultivo de palma sostenible y nuestra visión o nuestra razón de ser lo dice. En el área de sostenibilidad, entonces trabajamos bajo tres frentes en el Grupo Palmas. Tenemos el área de comunicaciones, el área de regulación y el área de diferenciación. ¿Por qué comunicaciones está en sostenibilidad? Porque nosotros nos encargamos de cuidar la reputación de la compañía y además de nuestros clientes. Entonces, nuestra área de comunicaciones trabaja haciendo que sostenibilidad sea el vocabulario de la gente, tanto adentro y también difundiendo eso hacia afuera. Luego tenemos la estrategia de regulación, es lo que yo les contaba hace un rato. Ninguna compañía contrata ingenieros ambientales, forestales y demás porque quiere ser sostenible. Lo primero que te piden es cumplir la ley. Entonces, uno de los pilares de la estrategia es cumplir toda la regulación ambiental. Aquí está que nuestros estudios de impacto ambiental estén vigentes, que cumplamos los planes de manejo ambiental, los planes de monitoreo, presentemos los informes a OEFA, las autorizaciones de uso de agua, de infiltración, las autorizaciones de reuso, las autorizaciones de vertimiento, toda la documentación asociada a residuos sólidos y demás, que es un mundo. Entonces, cada operación tiene sus responsables de ver regulación. Y finalmente está el área en la que yo trabajo, en la que yo caí. Cuando entré a Palmas yo veía un poco de regulación, yo coordinaba desde Lima toda la gestión sostenible de la compañía, pero ahora me he especializado en la diferenciación, ¿no? Yo les contaba que en Palma la sostenibilidad es un elemento diferenciador, es decir, más gente me va a comprar si yo soy sostenible, si yo demuestro que soy sostenible. Entonces mi misión en la compañía es, a través de certificaciones y a través de una serie de actividades, mostrarle al mundo y a los clientes que somos sostenibles. Entonces yo me encargo ahí de la certificación RCPO, que es una certificación única en Palma para asegurar que trabajamos de manera sostenible. Me encargo de toda la relación con los clientes, de asegurarme de que cumplimos con todos esos requisitos que ellos ponen en sus páginas web. Tengo como uno de mis objetivos conseguir clientes a través de sostenibilidad. Me voy con el área comercial a visitar clientes, contarles qué hacemos y decirles, mira, yo soy diferente a otro, entonces tú me puedes comprar. Entonces, estamos viendo también, está muy metido la parte de negocio. Entonces, eso es algo divertido porque además de la parte regulatoria, que es lo que hemos aprendido en la universidad, la parte técnica, también veo un poquito de la parte comercial. Por eso les digo, siempre tengan la mente abierta a aprender y nunca se guarden sus opiniones y demás. Siempre hablen, siempre pregunten, métanse a ver cosas financieras, métanse a ver temas de gestión, planeamiento, manejo de objetivos, seguimiento de programas. Aprendan un poco de todo, porque si nos quedamos solamente en la ingeniería ambiental nos podemos estancar, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, tenemos una política de sostenibilidad. Miren, esta es una empresa que tiene una política que gobierna sus acciones, que tiene como principal compromiso la cero deforestación y el manejo responsable de los cultivos. Somos la primera y única de Perú y una de las pocas a nivel latinoamericano que tenemos una política, ¿no? Nos hemos comprometido al uso de mejores prácticas en los procesos agrícolas e industriales, a cumplir con la ley, a respetar a nuestros trabajadores, a incluir pequeños productores en nuestra cadena de suministro, y a respetar y dialogar y ser transparentes con nuestras comunidades y grupos de interés. Para eso tenemos una hoja de ruta hasta el año 2023 de cómo vamos a lograr cumplir con todos estos compromisos, y nos apoyamos de estas organizaciones, ¿no? Ahí ténganlas en el radar, exploren un poco, chicos, chicas, de estas organizaciones, exploren The Earth World Foundation, ¿no? Fundación Lombriz, que
que es una ONG internacional que trabaja sobre todo con commodities, con soya, con ganadería, con palma, cacao, y está a nivel mundial. Exploren un poco de esto. Solidaridad es muy parecida a Airborne. Profores igual, trabajamos con estas ONGs en diferentes campus, ¿sí? Con IF, o sea, Airborne Foundation, con ellos trabajamos toda la implementación de la política y tenemos un proyecto Rurality. Según estos criterios, ya nosotros vamos a hablar de esto, eso genera una transformación y es bastante interesante y bastante bonito. Exploren sobre esto. Con Solidaridad trabajamos también con pequeños productores y con ellos para que nos ayuden a que estos pequeños productores se certifiquen en la RCPO y le digan al mundo que su palma, si sean 2 hectáreas o 5 hectáreas, también es sostenible. Y con eso le paguemos un poquito más por su palma. Y con Profores trabajamos estudios técnicos. Aquí el director de la región, Daniel Aracibia, es peruano, es forestal, y la sede de esta organización está en Colombia. Es de las pocas a nivel mundial que trabajan con algunos estudios técnicos de palma. Entonces ahí yo les invito a que se metan a explorar sobre ellos. Acá les pongo la web nuestra, donde está nuestra política, para que vean cómo está diseñada, cómo está redactada, cuáles son los compromisos que tenemos y demás. En base a eso, pues yo recuerdo en el año 2011, cuando todavía trabajaba en EXA, conocí a un chico que trabajaba en Palmas del Espino, en Palmas, donde yo trabajo hoy, y me contó que ellos tenían mecanismos de desarrollo limpio y que transformaba su biogás en energía eléctrica, y para mí eso fue wow, porque yo en esa época en EXA, en mi antiguo trabajo, estaba midiendo huella de carbono y me estaba metiendo en eso, casi no era muy conocido, entonces dije, pucha, hay una empresa en Perú que realmente transforma su metano en energía eléctrica, eso que me habían enseñado en la universidad como algo raro y lejano, pero bueno, sí. Nosotros hoy autogeneramos la mitad de nuestra energía eléctrica y tenemos un proyecto para que en el 2022 autogeneremos no solo el 50%, sino toda la energía eléctrica que consumamos y además le vendamos a la red, porque la biomasa generada como residuo del proceso de palma es tan grande que me da para alimentar a 5 pueblos, pero si lo transformo en energía eléctrica. ¿Okay? La palma crece como en unos racimos, entonces cuando tú de ese racimo sacas la frutita, te queda el racimo vacío, ese racimo, si tú los prensas, lo picas, es biomasa y tú puedes generar energía. Y además tenemos unas tremendas lagunazas, o sea, gigantes, entre las 4 lagunas, debe ser 3 veces el Estadio Nacional en Carpaz, y las transformamos en energía eléctrica. Es súper paja ese proyecto al final nos pagaron bonos, y creo que fue una inversión de $5 millones que fue devuelta como parte del pago por créditos de carbono. También manejamos efluentes, ¿no? De los 570.000 metros cúbicos que generamos, 150.000 las reusamos en riego y lo demás sí las tratamos y hacemos vertimiento. Y 65.000 toneladas de residuos que reaprovechamos, tanto en calderos como fertilizantes. Entonces, yo creo que Vanessa Bolívar hace unas semanas les habló un poquito de economía circular. Aquí estamos aplicando parte de esos conceptos, ¿no? Los residuos se convierten en insumos para otros procesos, y eso es bueno, no es muy común en Perú aún. Entonces, con el proyecto que tenemos, por ejemplo, ya vamos a convertirnos en una empresa cero residuos, ¿no? Residuos de proceso, claro que nos van a quedar los residuos de nosotros, ¿no? De mantenimiento, cocina y demás. Y nos llevamos súper bien con las comunidades, o al menos eso buscamos. No siempre todo es color de rosa, tenemos protocolos, tenemos procedimientos de quejas, reclamos, para que ellos no se sientan vulnerados y siempre sea una buena relación. Esto es un poco de información de trazabilidad. ¿Se acuerdan que yo les contaba que en el mundo de la palma es muy importante saber de dónde proviene el fruto? No voy a meterme mucho de lleno, ahí es un mapa de Perú donde estamos, y en esas tortas está la distribución del origen del fruto que utilizamos para para producir nuestro aceite. Lo importante es que todo ese fruto es sostenible. Rebobinando entonces, cuando hablamos de palma en el Perú, no es un monstruo, hay una gran oportunidad en la palma peruana. Hay una gran oportunidad porque tenemos 7 millones de hectáreas de bosque degradado donde podemos convertirlo en palma, un cultivo que es de muchos años y muy rentable y que puede generar ingresos a la gente de la selva que realmente siempre le falta ingresos.
o que dejen el cultivo de coca. Entonces, oportunidad hay, no los satanicemos, es responsable del 0,1% de la deforestación del país, la agricultura a pequeña escala es el responsable de la mayor parte, la minería ilegal, el cultivo de coca. Como Grupo Palma, nosotros tenemos una política de sostenibilidad, cero deforestación, no explotación, cumplimiento legal, y tenemos una estrategia enfocada en cumplir todos estos temas, y el principal compromiso es la cero deforestación. Ahora, acá quiero introducirlos antes de pasar a cadenas productivas, y siempre los que averiguo un poco de este tema, es en el mundo de los ABCs y los HCS. A ver, rapidito. Cuando nosotros decimos no deforestamos, nuestro compromiso explícito es que yo no debo desarrollar palma en áreas con altos valores de conservación o con altos stocks de carbono. Apunten también esto, y si hay algún forestal sobre todo. Esto, los estudios de alto valor de conservación y altos stocks de carbono, ¿ya? HCB and HCS, ¿ya? Son unos estudios que se están empezando, ya se usan hace mucho tiempo para planificar el desarrollo de cultivos de palma, de soya, de cacao, de café. Ya son unos estudios complejos donde tú a un área donde quieras sembrar, donde, ¿no? En un futuro tú vas a analizar si tienes áreas que necesiten ser conservadas, o ya sea porque tienen algún tipo de valor social, proveen de servicios ecosistémicos, o hay especies endémicas, o mucha concentración de biodiversidad, o porque es bosque que almacena carbono. Entonces tú haces ese estudio y determinas en un área, en base a esta metodología, dónde puedes sembrar, dónde no puedes sembrar. Esa es la tendencia internacional para lo que son cultivos agrícolas y ganadería. No deforestar áreas de ABCs y HC, y de alto valor de conservación y alto estado de carbono. Exploren un poco sobre esto, sobre la red internacional. Hay muy pocos expertos. Uno de ellos es Daniel, el que les comentaba, que es forestal. Es un mundo interesante. No voy a meterme mucho ahí porque sería súper chévere conversar, pero yo creo que si hay ambientales que les importa el tema que les interesa o les gusta el tema de agro, el tema de agroindustria, cacao, café, palma, pueden explorar, y los forestales también, porque es una forma de planificar el territorio bastante interesante y poco explorada en Perú. Y entiendo que en Serfor estuvieron haciendo una herramienta para poder aplicarlo en Perú, pero no tuvo éxito, entonces puede que haya ahí un nicho para que ustedes se especialicen y puedan ser, para su desarrollo profesional, ¿no? Tienen que saber un poco de GIS, ¿no? De imágenes satelitales, si son equipos multidisciplinarios, ahí se meten biólogos, sociólogos, es todo un tema. Yo cuando hice mis estudios de ABC para las trasplantaciones nos tomó casi 2 años, bastante largo. Y otro de los temas de los que yo les quería hablar era de cadenas productivas sostenibles. Ya les conté que parte del fruto, de la pepita de aceite que entra en nuestras plantas, proviene de pequeños productores, y que tenemos aproximadamente 7 millones de hectáreas deforestadas en el Perú, donde mi pequeño productor podría sembrar. Ya, como Grupo Palmas tenemos un modelo de cadenas productivas. Un modelo donde el palmicultor es como un cliente, el palmicultor está al centro. ¿Por qué? Yo como Grupo Palmas no puedo deforestar y no puedo sembrar palma. O sea, yo ya no voy a crecer así, ya no voy a comprar o adquirir una plantación, un terreno grande y sembrar, no. Yo quiero crecer a través de pequeños productores. ¿Y qué gano yo? Gano fruto. ¿Ok? ¿Y qué gana el pequeño productor? Ingresos. Entonces, lo que tenemos es una relación ganar-ganar. ¿Sí? Entonces, ¿qué me encargo yo de agarrar, buscar palmicultores, darles servicios de asistencia técnica, transferirles conocimiento, tener a la misma gente que cultiva mi palma en las plantaciones, ¿no? Donde yo quiero que mi plantación sea súper productiva, le transmito los mismos conocimientos. Le vendo al precio que yo compro mis fertilizantes, los mismos que yo uso, que son de súper calidad y mucho más baratos. Les vendo herramientas, los capacito, les ofrezco que transporte para mover su fruto. Entonces, es una relación súper ganar-ganar. El productor en una misma área de cultivo produce el doble o el triple, y yo capto más fruta. Entonces, yo tengo más aceite y ellos tienen más plata, porque yo les pago más, porque me venden más fruta, y además se profesionalizan y saco de la pobreza a la gente. Hoy en día ya tenemos 610 palmicultores afiliados
que representan casi 12.000 hectáreas de palma. 31 en Loreto, ahí tenemos mucho cuidado porque hay mucho bosque, entonces hay que tener cuidado en escoger pequeños productores. En Tocache 385 y en Pucallpa, donde vamos a tener una planta este año, 194. Entonces ahí nosotros tenemos un modelo, entonces a ellos les enseñamos, les damos muchos servicios para que se profesionalicen, tenemos un equipo de gestores de campo que van a capacitarlos, y ya ellos crecen o siembran su palma con la cultura de sostenibilidad, ¿ya? Ellos ya saben que con bosque no pueden tocar su bosque, que solamente pueden sembrar palma donde ya está deforestado, que si pasa un río o una fuente de agua tienen que cuidar sus bordes, los bordes de estas fuentes de agua, ya saben que cómo deben disponer sus residuos de agroquímicos, ya saben que no pueden contratar a menores de edad, porque también buscamos la no explotación. Entonces hay un trabajo arduo del área de sostenibilidad, del área de negocio sostenible, que es el área donde yo trabajo, para desplegar este modelo. Me olvidé contarles que dentro de mi área, dentro de lo que yo hago, nos aseguramos del despliegue de este modelo, y en las operaciones tenemos gestores de campo que se encargan de ir al campo, ¿no? A hacerlo. Nosotros damos la estrategia, los procedimientos y ellos lo hacen. Y hemos hecho algo en el Perú, único en el Perú, y puedo decir que único en el mundo. Hemos agarrado el mapa de, de, toda de todas las zonas donde podríamos comprar palma en Tocache, y hemos hecho estos estudios de ABC, de alto valor de conservación y altas reservas de carbono que les hablaba hace un rato. Entonces agarramos, este es el mapa de la derecha, es el río Guayaga, esta es la zona de Tocache, en medio donde dice IDE es mi plantación, todo eso que está como cuadraditos, y los puntos verde, limón y los puntos amarillos son lugares donde hay palma o donde podría establecerse palma. Entonces hemos hecho un análisis para saber cuáles son las zonas seguras donde yo puedo ir y expandirme a través de pequeños productores. Es decir, si yo tengo un área roja, un área donde haya zonas de alto valor de conservación, pues no voy a comprarle ese productor. ¿Por qué? Porque yo no quiero estimular la deforestación. Entonces, esto me permite a mí planificar cómo crecer a partir de los pequeños productores. Y es todo un reto que trabajamos con Rurality, aplicar los protocolos para que los productores que tienen áreas de HCB o de HCS en sus plantaciones sepan cómo cuidarlas. Entonces, de esta manera estamos asegurándonos de que vamos a crecer a través de pequeños productores en áreas donde no hay bosque, y ellos aprendan a cuidar, si es que ya tienen bosque en sus parcelas, aprendan a cuidar. Entonces, este es un tema como nosotros aseguramos la sostenibilidad en la cadena productiva. Entonces trabajamos tanto para asegurar mi sostenibilidad, que es fácil porque está bajo mi control, y también trabajamos para asegurar la sostenibilidad de 610 palmicultores, y es todo un reto poder llegar a ellos y poder convencerlos de que proteger el bosque les va a convenir. Hay algunos que lo van a hacer por amor al bosque, hay otros que jamás lo van a hacer porque no les interesa, quieren más plata. Entonces ahí es donde está el trabajo, donde establecer incentivos, donde demostrarles que con mis herramientas y con mis recomendaciones ellos pueden producir el doble en la misma área. Entonces, eso es sostenibilidad de una cadena productiva. Lo mismo pasa con cacao, con café, ¿sí? Hay que buscar la manera, y el Estado debería ser partícipe, pero no lo es en muchos casos, no en todos, para establecer políticas de transferencia de conocimiento a los pequeños productores para que ellos puedan producir hasta el doble en una misma área y no ejerzan presión sobre bosques. Sí, entonces de esta manera yo le digo también a mi cliente, oye Nestlé, mira, mi plantación es sostenible y también es sostenible la de mis pequeños productores. Entonces, si quieres, puedes sacar al mundo y entrevistar a uno de mis pequeños productores y sacarlo en un réclame, porque es una experiencia y es un programa de los pocos que hay a nivel mundial. México está trabajando mucho, Guatemala también, Colombia, pero ellos no tienen este estudio, y esta es la tendencia mundial hoy en día para asegurar sostenibilidad en palma. Entonces, aquí les puse un par de slides además para que ustedes vean cómo es lo que les dije al principio, de que abran su mente, de que no necesariamente toda la vida vamos a hacer residuos sólidos, aguas residuales,
como en el área de sostenibilidad hemos implementado el sistema de palmas de escucha. Yo, ingeniero ambiental, con los comunicadores de mi área, hemos implementado el sistema de quejas y reclamos, todo el procedimiento para escuchar a las poblaciones, cómo responderles, cuándo responderles. En la línea ética también la hemos implementado desde el área de negocio sostenible. Y cómo también desde nuestra área manejamos el procedimiento de transparencia y acceso a la información. Yo les contaba que toda esta información que yo les estoy contando y más, ustedes pueden acceder. Ya, ahí tienen los canales, lo pueden hacer a través de la web, de correo, de link y demás. Nosotros les ponemos a disposición del público información de nuestros estudios de impacto social, ambiental, de estudios ABC, planes de seguridad, todo el tema de adquisición de predios, de tierras, está a disponibilidad. De repente no van a encontrar los documentos en la web, pero hay un procedimiento para solicitarlo y poder discutirlo, ¿sí? Antes de pasar a la última foto, eso es un poco de lo que hago. Ya les comentaba al principio, abran su mente a que no siempre vamos a ver una sola cosa, más bien mientras podamos ver más cosas es mejor, para no encasillarnos y no limitarnos y poder crecer y poder llegar más. Y otra cosa que les quiero recomendar, chicas, chicos, es siempre háganse escuchar, no se queden callados, expresen sus ideas. Si no están de acuerdo con algo, con respeto, díganlo. Y cómo reaccione la otra persona no depende de ustedes. Así que si se molestan, es su tema, no es tema de ustedes. Así que hablen. Y esta es una foto que la quería poner al principio, pero me agarró el feeling de la cam. Unas fotos de hace años, me matarían mis amigos, creo, si ven que estoy poniendo esta foto. Muchos de ellos ya están casados, grandes, en otros países. El local de la CAM, no sé si todavía existe, si hablara ese local, Dios mío, que lo pintamos, esa pared la pintamos, recuerdo, no sé si sigue igual o no. Alguna vez fui con mi hermano y creo que le habían cambiado los colores. Eso lo pintamos nosotros. A la derecha tiene una foto cuando fuimos a Huancayo a hacer capacitaciones a los colegios, igual abajo, acá unos papelitos, unos papelógrafos que hicimos con la CAJU en ese momento, que era el Comité Ambiental Juvenil, que pertenecía al CONAM, no existía el Ministerio del Ambiente, sino el Consejo Nacional del Ambiente, y el CONAM tenía la CAJU, y la CAJU reunía a varias organizaciones universitarias como la RUA, la CAM y otras organizaciones, y diseñamos el tour interuniversitario ambiental. Lo hicimos en una de las tantas huelgas universitarias que yo pasé en el año 2007, si no me equivoco, 2008. Y nos fuimos así a la UNI, a Villarreal, a San Marcos, en la agraria también, a hacer talleres de reciclaje, capacitaciones, y fue súper divertido. Entonces, ahí termino, si tienen preguntas y demás, ya saben. Aquí estoy. Tenemos 10 minutos para preguntas. Uy, me alcanzó el tiempo exacto. Muchas De lo que gracias, sea. O Nilton. tema. Sí. Sigue, sigue. Sí, ahora pasamos a las preguntas, chicos. Si tienen sus preguntas, por favor, pónganlas en el chat para poder leerlas. Ya sea del tema o lo que quieran saber. ¿Sí? Tenemos una pregunta, Nilton, de Peggy, que nos pregunta si alguna vez han tenido un problema directo con una comunidad. Si es así, ¿cómo lo han solucionado? Ya. A ver, la respuesta es sí. Toda actividad económica genera impactos. O sea, hay que ser ciegos para no hay que ser ciegos y hay que ser, disculpen la palabra hipócrita para decir que no. Cualquier actividad económica que hagamos va a generar impacto, ¿no? En mayor o menor medida, dependiendo de los controles que yo establezca y el grado de responsabilidad que tenga, ¿sí? Nosotros, a ver, hablo de mis dos experiencias, como EXA y como Palmas, porque son realidades totalmente diferentes, ¿ok? Yo en EXA, nuestras operaciones estaban en la costa, en Lurín, en Salaberry, Trujillo y en Tacna, en Sama. Entonces trabajaba con costeños. Y además trabajaba con minas, como proveedores de explosivos de minas. Entonces, como yo trabajaba en el área de responsabilidad social y gestión ambiental, también de cierta manera tenía proyectos con nuestros clientes en temas sociales.
Sí nos ha tocado en EXA, por ejemplo, tuvimos un conflicto porque la fábrica de explosivos que nació en los años 70 y no había nadie en esa zona de Lurín, pero luego apareció gente y se instalaron en los alrededores. Una planta muy grande, ¿ah? Y obviamente en la planta había pruebas de detonación, con protocolos y demás, ¿no? No más de 1 kilo, pero pues esas detonaciones eventualmente pues podían asustar o hacer temblar un poco la tierra y teníamos quejas. Es un tema súper simple, ¿ya? Entonces yo no manejaba directamente, pero tocaba ir, hablar, hacer ver a la gente los protocolos que tenemos, ¿no? Dónde están ubicados los stands de tiros, por ejemplo, todos los protocolos que tenemos para asegurarnos de que no hay una detonación que pueda afectarlos. Entonces, ¿cuál era la clave? La clave siempre es conversar con humildad y decir, eso es lo que yo hago y te invito a que lo veas. Te invito, acompáñame a ver cómo hago yo las cosas, para que veas que realmente me estoy preocupando para no dañarte. Ese es uno de los principales criterios que se usa con comunidades. Es co-creación, es trabajar en conjunto, ¿ok? Si es un conflicto, sentémonos a entender qué te motiva, qué te fastidia y a partir de ahí trabajar programas y demás. Y si queremos crear un proyecto de desarrollo con la comunidad, sentémonos a ver qué te importa a ti como comunidad, ¿no? Y co-creemos. A partir de ahí yo te diré, ok, trabajemos en esta línea, pero lo importante es siempre escuchar y entender cuál es su miedo. Y a partir de que entiendas cuál es el miedo, cuál es su preocupación, ya empiezas con humildad siempre a a atacar el problema. En Palma sí hay problemas, o sea, son plantaciones grandes, hablamos de 13.000 hectáreas. O sea, yo creo que 13.000 hectáreas debe ser la zona de sur, debe ser más que todo el distrito de Surco, que es gigante, no sé cómo explicarlo. Entonces tenemos muchas comunidades y, y nos ha pasado que a veces, por ejemplo, el área de ATC limpiaba un dren, entonces aguas abajo le llegaba el agua turbia y es la selva, entonces se le morían los peces, no tenían peces para pescar, por ejemplo. Entonces, ahí también, de igual manera, cambiamos todos los protocolos, por ejemplo, en este caso, ¿no? Para mantenimiento de drenes, ahora los drenes, el mantenimiento es participativo, se les avisa cuando va a haber mantenimiento, porque se conversó que ellos quisieran saber cuándo va a haber, para que esos días no vayan a lavar su ropa, no vayan a pescar, y de pasada nosotros, eso, si es que sabemos que podría haber algún tipo de enturbecimiento del agua, por ejemplo, los abastecemos de agua potable, pero no es asistencialismo, sino que nace a partir de conversar. O sea, siempre conversar, siempre buscar generar confianza y mostrarles que realmente hacemos las cosas bien o que nos preocupamos por hacer las cosas bien, ¿no? Y quizás en alguna de esas reuniones, de algunas conversaciones, pues de repente nos daremos cuenta que no estamos haciendo las cosas 100% bien y le diremos a la comunidad cómo puedes ayudarme a hacerlas bien. Y se construyen las relaciones de confianza a partir de entendernos. Esa es la recomendación que les doy. A mí me tocó ir, por ejemplo, a Mina también. Trabajé con Toromocho, un proyecto. Imagínense Toromocho, ¿ya? Que es Chinalco acá en Loroya, pasando un poco antes de Loroya. Eh, Ellos les hicieron un pueblo nuevo. Ese pueblo nuevo tenía todo. Pucha, los colegios tenían pantallas touch, así, alucinante. Pero un pueblo fantasma. Entonces yo me acuerdo que parte del servicio de EXA, de voladura, incluía un presupuesto para trabajar con sus comunidades. Entonces, la gente de relaciones comunitarias de la mina decía, pucha, tienen todo, pero no hay gente. Entonces, nos sentamos con la gente a ver qué quieren hacer. Y ahí el alcalde nos dijo, por ejemplo, nos falta el plan de desarrollo concertado. Ok, conseguimos un experto en hacer plan de desarrollo concertado y lo hicimos. Pero nació tanto de la necesidad de la población como de la mina y también a partir de la cantidad de plata que podíamos invertir. Entonces, siempre conversando. Gracias por la respuesta. Este, tengo una pregunta más de Andrés Pérez. Gracias por la ponencia, estuvo súper interesante. Una consulta, ¿están aliados con alguna entidad gubernamental? A ver, alianzas como alianzas en sí, ¿no? Sí trabajamos,
con ellos. A ver, para el gobierno, primero para empezar, para el gobierno en general no es prioridad el cultivo de aceite de palma. Y en algunas instituciones sigue siendo un monstruo. ¿Ya? No, todavía no se ve la oportunidad que hay. Pero, a ver, por ejemplo, cuando lanzamos la política de sostenibilidad del 2017, fue conversado fuimos a revisarla con MINAM, con CERFOR, invitamos a ONGs, amigas y no amigas, como proceso de transparencia. Pero de aquí a que tengamos proyectos o en alianza con el gobierno, no se da la oportunidad porque, en principio, porque el gobierno no está todavía en desarrollar. Es más, yo les cuento así, y este siempre lo digo, a nivel de qué indignante puede ser la legislación nacional. Yo puedo tener un predio de un pastal viejo, un pastal, o sea, un predio en la selva que es pasto y que tiene 50 años abandonado y que no tiene un solo árbol, ¿sí? Y nadie lo quiere tocar. Y deforestado, miren, ¿eh? Pero yo no puedo sembrar palma. ¿Por qué? Porque la aptitud de uso del suelo es forestal. Pero tengo bosque virgen en medio de la selva, en una zona de Loreto, donde la capacidad de uso mayor del suelo es agrícola, pero está lleno de bosque primario, sí lo puedo tumbar para sembrar palma. Entonces es irónico. Entonces, y el gobierno, pese a los esfuerzos en ponerle un poco más de lógica, todavía no la ve. O sea, no quiero hablar mal del gobierno, del Estado, tiene otras preocupaciones, pero todavía no ven la palma como un potencial para sacar de la pobreza a mucha gente en la selva y para utilizar suelo ya degradado y no sé, pero yo no sé, yo no creo que nadie venga de buena gente a querer sembrar árboles. Y si lo hacen, lo van a hacer para talarlos después, o sea, como industria forestal, que no está mal, pero, o sea, la ley me dice que yo debo dejar esos suelos sin sembrarle nada porque solamente puedo sembrar árboles, pero nadie va a venir a sembrar árboles de buena gente. Entonces van a sembrar para luego cosecharlos. Entonces, ¿por qué no sembrar palma? A diferencia de Colombia, Ecuador, etcétera, donde Colombia tiene una política nacional de palma sostenible, cero deforestación, ellos ya tienen 600.000 hectáreas en un país, Ecuador igual, Guatemala igual, y México ahorita también nos va a sacar la mugre. Bueno, México consume harta grasa también, pero, pero no hay mucho, no estamos muy ligados al Estado, pese a que sería ideal, sobre todo para la planificación del territorio, ¿no? Pero no mucho. Gracias por la respuesta. Entonces, tenemos una pregunta más en el chat. Trilce, muchas gracias por la charla, es todo muy buena. ¿Ha habido algún tipo de conversaciones sobre sostenibilidad o campaña de concientización de ustedes con los pequeños agricultores de palma en zonas de deforestación? Sí, sí, lo que les contaba, o sea, en nuestro programa de cadenas productivas, realmente tenemos un montón de profesionales que trabajan para el pequeño productor. Entonces, ya por ejemplo en Pucallpa, el número que les mostraba, en Pucallpa tenemos 194 productores afiliados sin tener una fábrica. O sea, ya tenemos gente ahí destacada para ir trabajando con los pequeños productores, donde sostenibilidad es parte de los ejes temáticos, sin tener una fábrica. O sea, todavía yo no le compro fruto. O sea, yo lo capacito, yo le estoy haciendo aumentar su producción, yo lo estoy haciendo trabajar con sostenibilidad, ya con gente de Palmas, en Pucallpa, pero aún mi fábrica no produce, ¿no? Ese fruto se lo están vendiendo a la competencia. Y es porque nosotros estamos interesados en que cuando entremos, pues ya tengamos productores fidelizados, productores que cultiven bien y demás. Sí, o sea, no solo charlas, o sea, es un programa, ellos, por ejemplo, cada uno de estas 11.000 hectáreas de productores pequeños tienen un plan de chacra, de ese plan de chacra hay todos los elementos financieros de cómo lleva su chacra, de lo de sostenibilidad, todos los planes agrícolas. Sí, sí, el proyecto o el programa de cadenas productivas del Grupo Palmas incluye la variable sostenibilidad y prácticamente convivimos con ellos. O sea, ellos son mi fuente de fruto. Sin ellos, o sea, tengo los míos, pero con ellos crezco, ¿me entiendes? Entonces son parte esencial de la cadena de valor y de nuestra estrategia. Muchas gracias por la respuesta, Nilton. Creo que, a ver chicos, si no tienen otra pregunta, para que lo pongan por el chat.
Mm, Me parece que no. Bueno, Nilton, te agradecemos de parte de Lacan por la charla, ha estado muy interesante. Con la presentación creo que ya después nos podrías compartir para poder compartirlo con todos. Eh, y Sí, creo que eso claro. sería todo. Muchas gracias por la presentación. A ustedes y para cualquier apoyo y lo que soy su y verlos en lo que necesiten. ¿Sí? Y la convocatoria de prácticas también se los paso. ¿Sí? La vez pasada se lo pasé por el Facebook y demás, así que estamos para ayudarlos. Listo, muchísimas gracias, Nilton. Gracias por la presentación. Gracias.